La multiplicación, alimentación, en la multiplicación de los panes y los peces, en el cual Jesús le da de comer a los 5,000 personas. Y esta palabra de la multiplicación de los panes y los peces la quiero comparar con la parábola de los talentos. Y se me parece mucho, en el sentido de que Cristo nos dice que hemos venido a este mundo para dar frutos. Y si algo nos falta y nos impide dar fruto, dice que eso nos lo quita. Él lo va quitando para que demos más frutos. Porque el deseo del Señor es que demos mucho fruto. ¿A qué estamos? ¿Por qué estamos en este mundo? Para dar frutos. Para fructificar, crecer y multiplicados y fructificar, dice la palabra. Estamos para dar frutos, estamos para producir. Y dice, en estos días anteriores leímos todo el texto de Mateo 13. Mateo en el capítulo 13 habla del reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que va creciendo y se hace hortaliza, y luego se hace más grande que llega a ser árbol. Es decir, va dando frutos, va produciendo. Y dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que alguien lo encuentra, va y vende todo lo que tiene, y adquiere ese tesoro. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es decir, dar frutos. Y más adelante pone otro ejemplo ahí mismo, en el capítulo 13 dice, el reino de los cielos es como un pescador que echa la red y saca toda clase de peces, y luego va escogiendo los pequeñitos y los grandes, o sea, los que produjeron más fruto, y los agarra para sí. El reino de los cielos, dice. En otra parte dice, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar su semilla. Una cayó entre espinos y salieron los espinos y se ahogaron. Otra cayó entre piedras y las piedras no dejaron echar raíces y también se acabó esa semilla. Otro cayó en el camino y vino, se lo llevaron los pájaros. Pero otra cayó en tierra buena. Y esa semilla produjo el 30, el 60 y el 100%. Producir, ¿sí ven? Habla siempre del crecimiento, de la productividad. Y también puso el otro ejemplo, que ese a mí me impacta muchísimo. Y es el de la cizaña. Dice, el reino de los cielos es como un grupo de personas. Él habla de la semilla, dice del campo. Que el Señor viene y siembra buena semilla. Pero también el enemigo viene y siembra mala semilla. Y por eso en un grupo de personas como nosotros están los que producen semilla buena y los que producen frutos malos, obras malas. Y uno dice, quítalo, Señor. Le dijeron los discípulos, Señor, pues arranquen esa cizaña que está estorbando el crecimiento y la productividad. Dijo, un momento, espere, déjelos, que al final yo me encargaré de eso. Amén. ¿Sí? El Señor nos tiene paciencia y nos tolera, pero no declara inocente al culpable, y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el que no produzca fruto, dice que es echado al fuego. Estamos llamados a producir fruto. ¿Y por qué esta parábola de la multiplicación de los panes se parece a la parábola de los talentos? Por lo siguiente, hermanos. En la parábola de la multiplicación de los panes hay una necesidad. Y los discípulos son quienes le dan los talentos a Jesús. Dicen los discípulos, no hay nada que comer, el lugar es despoblado, despídalos. Dice Jesús, no, un momentico. ¿Hay alguno que tiene talento acá? Sí, aquí hay alguien que tiene unos panes y unos peces.
Y dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, dijo, tráigamelos, y los multiplicó. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestos llenos. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo poco sé de porcentajes, pero me gustaría saber si eran 5 panes y comieron 5,000 personas, ¿qué porcentaje fue la multiplicación? Alguien que por favor me diga. Al 1%, produjo el 1%, el 10%, el 15%. Si yo tengo 5,000 panes y lo multiplico, si yo tengo 5 panes y lo multiplico por 5,000, ¿cuánto es el porcentaje? A ver, alguien. ¿Qué porcentaje es? Si yo tengo 5 y lo multiplico por 5,000, ¿qué porcentaje es? Yo me imagino, dentro de mi ignorancia matemática, es el 5,000%. A ver, vayan ustedes y compren algo y véndanlo. Y dicen, no, con tal que yo me gane el 10% de esto, estoy feliz. O sea, compró algo en $100, lo vendió en 110 y feliz. Los que compran casas, a ver, Alex, ¿cuánto queda de satisfecho una persona que compre una casa y que la venda? ¿Cuánto es el porcentaje que gana un comisionista? 6%. ¿Sí, Alex? El 5%. Y queda feliz. Ahora, ¿ustedes se imaginan con Jesús que le hagan crecer el 5,000%? Que usted tenga 5 cosas y Él en su multiplicación de los frutos y talentos se los dan a Él y Él los multiplica por 5,000. Y yo pienso que fue más de 5,000, porque dice que recogieron 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, fue muchísimo la multiplicación. Y dice Jesús, bueno, muy bien, como ustedes son mis discípulos y como ustedes lo saben hacer y ya lo aprendieron de mí, porque hago un paréntesis, hermanos. Y vamos a ver si me sale. Nosotros tenemos que mirar a Cristo, ¿sí o no? Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. ¿Y sabe qué ha pasado en la iglesia? Que viene Jesús. Un día vino Jesús montado en un asno, en un burrito. Y todo el mundo le aplaudía. Y todo el mundo le aplaudía. ¿A quién le aplaudía? ¿Al burro o a Jesús? Porque los dos venían. Y los mantos se los pusieron al burro, no a Jesús. Porque el burro era el que tenía que pisar. Entonces, en la iglesia nos ha pasado lo siguiente. Que nosotros, ustedes, miran más al burro, que soy yo el pastor, que a Jesucristo. Y por eso ustedes se desaniman. Se desaniman porque ustedes viven viendo al burro. Y este es el burro, yo soy el burro. Yo soy el que llevo a Jesús. Y nosotros nos desanimamos porque ese burro reduzna. Y en cambio Jesús predica la verdad. Y hay que mirar a Jesucristo, hermanos. Hay que mirar a Jesucristo. Por eso en la multiplicación de los panes había que mirar a Jesús. Había que mirar a Jesús. Y entonces ellos vieron la acción que hizo Jesús. Vieron, Jesús multiplicó. Ya nos enseñó que el reino de los cielos está entre nosotros. Y viene y dice que se puede hacer la multiplicación, que hay que dar fruto, muchísimo fruto, que hay que multiplicarnos. Y Jesús dio el ejemplo, que no hay nada que comer, venga, les enseño cómo es. Y dice que los hizo sentar en el suelo y los acomodó día 50, en grupito día 50. Organización, liderazgo. Y comieron todos. Muy bien.
Los discípulos lo aprendieron. Más tarde, entonces fue lo contrario. En la primera, los discípulos le dieron los talentos a Jesús. Y Jesús los multiplicó. Ahora en esta parábola, en la parábola de Mateo 25:14, ya no son los discípulos los que le dan los talentos a Jesús. Es Jesús quien le da los talentos a los discípulos. Y vea cómo lo hicieron los discípulos de bien. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Sí ve? Lo mismo que ellos hicieron con los bienes de ellos, se lo entregaron a Jesús y Jesús lo multiplicó. Y ahora es lo contrario, es el Señor el que le da los bienes a las personas, a nosotros nos los da, los talentos. A uno le dio 5 talentos, recuerden, 5 panes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, de acuerdo a su capacidad. Al regresar, dice que le pidió a cada uno. Si ellos hubiesen sido, a cada uno le pidió sus frutos. Pregunta: si ellos hubiesen sido de verdad modelo, hubieran mirado a Jesús como modelo, si ellos hubiesen modelado a Jesús, si ellos se hubiesen parecido a Jesús, si ellos le hubiesen aprendido a Jesús, el que le dio 5 talentos, ¿por cuánto los tenía que multiplicar? Por 5,000, sin contar mujeres y niños. Pero como es a cada uno, el Señor tiene paciencia, no se preocupen, este es bobito, este es tontico, este no sabe decir 2 por 2, no sabe cuánto es, pues hay que tenerle paciencia, dice el Señor. Entonces, al que tenía 5 talentos, dice: Señor, aquí tiene otros 5, gané otros 5. Muy bien. No fuiste capaz del 5,000%, pero fuiste capaz del 100%. Tengo 5, multiplico 5, es 100%. Porque si hubiera sido 25, si hubiera sido 75, pues hubiera sido el 25%. No, pero fue el 50%, fue el doble. O sea, fue el 100%. El otro tenía 2 talentos, dijo: vea, aquí vengo y le entrego los 2. Excelente. Ahora el que tenía 1 talento, yo me pregunto, ¿quién tenía que trabajar más? ¿O quién hubiese podido trabajar más? ¿El que tenía 5 talentos o 1 talento? El que tenía 5 talentos tenía que esforzarse para producir otros 5. Imagínense, tenía que trabajar más. Y el que le dieron 1 talento tenía que trabajar menos. A ese se le exigió menos porque dice que según su capacidad, y según parece le dieron 1 porque tenía menos capacidad. Pero los frutos tenían que ser los mismos, el 100%. Hay que producir el 100%. Si me dieron 1, 1 más. Si me dieron 2, 2 más. Si me dieron 5, 5 más. Humanamente, sin seguir el ejemplo de Jesús. Pero ¿qué pasó? Que aquel que recibió el talento dice: aquí tienes 1 talento, porque tuve miedo. Y faltó la palabra: y desconfianza. Recuerden que los discípulos tuvieron 2 defectos terribles en la vida mientras estaban con Jesús. 1 era el miedo, todo el tiempo estuvieron con miedo. Y 2, desconfiados. Eso no tenían fe por ningún lado. Dice: porque tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondió el Señor: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Imagínense, Jesús poniendo a los banqueros de ejemplo. Y dicen por ahí que los banqueros siempre son tramposos, torcidos. Y mire, y más lo puso a un banquero, a un mundano, lo puso de ejemplo. Y el cristiano quedó por debajo. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10. ¿Y por qué, Señor? Pues porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que no fructifica le será quitado. Dice: el que no fructifica será tirado.
Y por eso en esta iglesia tenemos que fructificar. ¿Y cómo se ve la fructificación? Pues trayendo más gente a la adoración, compartiendo los ministerios con otros, ir expandiéndonos. Eso significa la multiplicación. Es que yo voy multiplicando, voy creciendo, voy haciendo mejores las cosas. Espiritualmente se refiere el Señor. Por eso dice, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino a salvarnos. ¿Cómo nos salvó? Con su muerte y resurrección. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer en Cristo. Y ahora nosotros que somos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Ir y predicar a todas las naciones. Y dice que los discípulos se fueron por todos lados y iban anunciando la palabra de Dios. Iba llevando el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Lo iban expandiendo. Ellos iban hablando del Evangelio y el Señor iba añadiendo al grupo los que iban de ser salvos. A nosotros lo único que nos corresponde es invitar personas al reino de los cielos. A invitar al amigo, al vecino, al familiar. Si tú tienes la medicina y un amigo suyo, una persona que está enferma, un familiar, un amigo, un compañero, si tú tienes la medicina y alguien de tu familia se está muriendo, ¿tú le negarías la medicina? ¿Sí o no? No. Por lo tanto, negarle nosotros que ya tenemos la vida eterna y que ya somos creyentes, negársela a esas personas es como si guardáramos la medicina y supiéramos que ellos se van a morir, porque dicen que al abismo se van todos los días millones de personas sin conocer a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación, solo el que cree en Cristo es salvo, nadie más. Dice que no hay otro nombre sino el nombre de Jesús. Y los únicos que creen en Cristo son los salvos. Los únicos que creen en Cristo son los salvos. Los otros no son salvos. Porque Cristo es el único salvador del mundo. No hay otro salvador. Y así crean en otra cosa y creen en aquello y creen en aquello, no se van a salvar. Porque no pertenecen a Cristo. Y dicen las personas, ¿y cómo va a ser Dios tan malo que condena a la gente? Pues es que Dios no los está condenando, Dios los está llamando a través de nosotros a que vengan a su reino. Y los que pertenecen a su reino serán salvos. Los otros no se van a salvar. No se salvan, no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Porque si no, ¿a qué vino Jesucristo? Dice, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, no hay salvación. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a invitar a las personas a la salvación. ¿Cómo lo aprendemos? Pues aprendiendo de Jesús. Para eso está la escuela dominical, para eso está la iglesia, la predicación, para eso están los proyectos que hacemos. Por eso este miércoles, hermanos, a todos ustedes se les está invitando para que vengan a las 7 de la noche. Vengan y aprendamos cuál es el propósito, cómo se hace la multiplicación, cómo es que podemos crecer, cómo seremos siervos útiles y no siervos perezosos, siervos que no tenemos derecho de estar en el reino, negligentes, dice la palabra de Dios. Entonces estamos invitados, hermanos, ustedes y yo, este miércoles vamos a venir a las 7 de la noche y vamos a aprender cómo es que se multiplica, cómo es que se fructifica, cómo es que se hace para pertenecer al reino de los cielos. No, yo llevo muchos años haciéndolo. Pues muestre los frutos. ¿Cuántos frutos tienes? Por sus frutos los conoceréis. Y mi deseo es que produzcan muchísimo fruto. Así es que cuando el Señor toma nuestros talentos, los multiplica abismalmente, grandísimo. Cuando nosotros tomamos los talentos de Jesús, que Él nos da, depende de cada uno. Uno lo multiplican y otros los prefieren enterrar. Y desdichado aquella persona, aquel ser humano, desdichada aquella persona, que al final de sus días tiene las manos vacías, porque no tiene nada que ofrecerle al Señor, porque el trabajo que tenía que hacer no lo realizó. Amén. El Señor siga añadiendo bendición a su santa palabra y nos ayude a cada uno de nosotros a multiplicar todos los talentos que nos ha dado y que demos frutos en abundancia, porque al final el Señor nos va a reconocer por los frutos. Dice que viene dándole a cada uno su galardón según sus obras
le viene el galardón a cada una de las personas. Amén. Gloria al Señor.